Si no eres mío, no serás de nadie. Desde pequeños, Clara y Esteban fueron inseparables. Vivían en la misma calle, iban a la misma escuela y compartían cada cumpleaños, cada juego, cada tarde de lluvia bajo el mismo techo. A los ojos de todos eran como hermanos, pero para Clara, Esteban era mucho más que eso. Desde que tenía memoria, sentía una conexión con él que iba más allá de la amistad. Cada sonrisa, cada mirada, cada vez que él la defendía de los chicos más grandes en el recreo, su corazón latía, como si ya supiera que estaban destinados a estar juntos. Pero Esteban nunca pareció darse cuenta de aquello. A lo largo de los años, Clara fue dejando pequeñas señales, notas dentro de sus cuadernos, miradas sostenidas por más tiempo de lo normal, caricias que parecían ser accidentales. Pero Esteban, con la inocencia de quien no espera ser amado de esa forma por su mejor amiga, las ignoraba. Siempre la trató como una hermana. Cuando llegaron a la universidad, Clara no pudo seguir ocultando lo que sentía. Una noche, bajo las luces parpadeantes de una fiesta en la Facultad de Humanidades, se armó de valor, lo tomó de la mano y le dijo, con el alma temblando: Esteban, siempre te he amado, no como amiga, te amo de verdad. Él se quedó en silencio por unos segundos. La música seguía sonando de fondo, pero para Clara el mundo se detuvo. La respuesta fue rápida, sencilla y letal. Clara, yo te quiero mucho, pero como una hermana. No puedo corresponderte de otra manera. Esa noche algo dentro de Clara se quebró. Lo que había sido un amor puro, idealizado, se pudrió. Se pudrió lentamente en su interior. Dicen que el amor no correspondido puede transformarse en odio. Y ese fue exactamente el caso. A partir de ese momento, Clara cambió. Dejó de buscarlo, de hablarle, y poco después se alejó de todos. Se encerró en sí misma. Según algunos conocidos, comenzó a interesarse por libros oscuros. Tenía nuevas amistades. A estos chicos que les gusta la oscuridad, que les gustan las cosas que la gente de la luz odia. La literatura que consumía Clara era de esa que no se encuentra en las librerías. Consumía literatura que era pasada de mano en mano, a veces en hojas sueltas, a veces en pequeños folletos, que estaban en familias desde hacía muchos años. Conocimientos casi olvidados, conocimientos de los cuales no se hablaban de puertas afuera. Algunos incluso aseguraban que la habían visto salir del mercado de San Cristóbal, con frascos, velas negras, muñecos de trapo y otras cosas un poco perturbadoras. Esteban no lo sabía, pero su destino había sido sellado. Pasaron unos meses. Esteban empezó a enfermar. Primero fue una gripe persistente, luego dolores de cabeza intensos, mareos inexplicables, vómitos de sangre. Para los médicos todo aquello era algo sin explicación. Incluso pensaban que el chico tal vez estaba consumiendo algún tipo de sustancias, que tal vez se autolesionaba para impresionar a la familia. Pues no habían indicios de ningún tipo de enfermedad. Su cuerpo parecía deteriorarse por algo no físico, algo espiritual, tal vez se estaba apoderando de su cuerpo. Una noche Esteban le confesó a su madre que había empezado a tener unos sueños extraños con Clara, sueños en los que ella le hablaba desde un círculo de velas, con los ojos en blanco y la voz distorsionada, repitiendo siempre las mismas palabras. Si no eres mío, no serás de nadie. El muchacho despertaba empapado en sudor, con marcas en la piel. Marcas que no tenían explicación. Pensaron que tal vez era algún tipo de alergias, algún tipo de erupción, pero no era así. No había pomada ni medicamento que aliviara aquello. Incluso a veces llegaron a ver lo que parecían cruces hechas por uñas en su pecho, moretones, como si lo hubiesen sujetado con fuerza durante la noche. La familia, desesperada, recurrió a la medicina alternativa, pero tampoco funcionó. Una tía de la familia
que vivía en una zona rural y conocía de brujería, fue quien les dio la pista. Después de haber examinado fotos del chico, dijo que alguien le había hecho un trabajo y que no había sido un trabajo cualquiera. Era una atadura espiritual, un amarre con la muerte. A Esteban se le prepararon todo tipo de remedios que supuestamente le ayudarían a expulsar aquel mal que había entrado a su cuerpo. Los entendidos en estos asuntos estaban casi seguros que Esteban había tomado algo. El mal había entrado a su cuerpo por la boca. No había sido un simple conjuro o simplemente brujería con muñecos. Aquello había sido algo mucho más serio. Y aunque los entendidos de estos temas estaban casi seguros de que Esteban no sobreviviría, igual no se dieron por vencidos. Querían seguir intentando hasta el último momento salvar al chico. En las últimas horas de Esteban, la tía abuela preparó un remedio, algo que le habían recomendado otras amigas que conocían mucho de estos temas. El chico, como pudo, bebió aquel oscuro té, pero el cuerpo de Esteban reaccionó violentamente. Vomitó algo que parecía no ser comida. Era como algo granulado, como si fuese tierra. Su rostro palideció y sus ojos se pusieron en blanco. Esa misma noche, Esteban dejó este mundo. Las autopsias no encontraron causa de muerte oficial. Según el médico, fue un paro cardíaco súbito. Pero su familia, al menos su madre y sus hermanas, sospechaban que había sido algo más que un simple paro cardíaco. El día del funeral, para sorpresa de la familia y de todos los presentes, Clara apareció allí, vestida de negro, visiblemente triste y afectada por el suceso. La chica se acercó a la familia, pero solo recibió las frías gracias de la madre. El padre de Esteban, menos crédulo de aquellas cosas de brujería, sí abrazó a la chica y agradeció por haberse presentado allí, que él sabía lo importante que Esteban había sido para ella, que le agradecía por haber ido a mostrar sus respetos y para darles consuelo. Las hermanas de Esteban no fueron tan amables, y una de ellas, la mayor, casi que echó a empujones a la chica de allí, acusándola bajo la curiosa mirada de los asistentes de haber sido la causa de la muerte de su hermano. Clara no se defendió, recibió las acusaciones con resignación. Solamente rompió en llanto, un llanto profundo y amargo, como de quien se arrepiente de haber hecho algo muy malo. Nadie sabe a ciencia cierta si Clara hizo algo que le causó la muerte a Esteban. Lo cierto es que desde la muerte de Esteban, cada 12 de octubre, el día que Clara le confesó su amor, en la tumba de Esteban aparecen fotos de tiempos mejores, cuando Esteban y Clara eran inseparables. Una de las hermanas incluso encontró lo que parecía ser una carta de amor, y aunque no estaba firmada por nadie, ella estaba casi segura de saber quién había sido la autora. En aquellas cartas se hablaban de encuentros que ella quiso haber tenido y que nunca sucedieron. También se mencionaban antiguos resentimientos. Clara nunca se casó, y aunque nunca se dedicó abiertamente a la brujería, la gente del pueblo siempre sospechó que era bruja. El crimen de Harris. En la vida cotidiana, la traición amorosa suele ser una experiencia dolorosa, pero rara vez se transforma en una tragedia sangrienta. Sin embargo, cuando las emociones se desbordan y la razón se desvanece, los límites entre el amor y el odio se diluyen peligrosamente. El caso de Clara Harris, una respetada dentista del estado de Texas, es una manifestación escalofriante de cómo los celos pueden llevar a una persona aparentemente normal a cometer crímenes atroces. Clara Suárez nació en Colombia y emigró a los Estados Unidos con el sueño de construir una vida mejor. Con trabajo duro y dedicación, logró convertirse en dentista y se casó con David Harris, un hombre de negocios exitoso y carismático. Juntos construyeron una clínica dental en Houston, Texas, donde Clara era una figura muy querida por sus pacientes y colegas. Tenían una familia ensamblada con hijos de matrimonios anteriores y en medio
y una vida acomodada en los suburbios. A simple vista, eran el retrato del sueño americano. Por detrás de esa fachada perfecta se gestaba un tormento emocional. Clara adoraba a su esposo, lo veneraba, lo colocaba como el centro del universo. Para ella, David no solo era su compañero, sino el ancla de su identidad y su estabilidad emocional. Por eso, cuando comenzó a sospechar que él la estaba engañando, su mundo se empezó a desmoronar. David había iniciado un romance con una de las empleadas de la clínica dental, Gail Bridges, una joven más atractiva que su esposa. Cuando Clara comenzó a notar los cambios en el comportamiento de su esposo, la ausencia, la frialdad, los mensajes sospechosos, decidió contratar una agencia de detectives privados. Fue una decisión desesperada, motivada más por la necesidad de confirmar lo que su corazón ya presentía, que una búsqueda de justicia racional. El 24 de julio del 2002, los investigadores la llamaron. David se encontraba con Gail en el Hotel Hilton en Nassau Bay. Clara, impulsada por una mezcla explosiva de furia, angustia y humillación, tomó el volante de su Mercedes-Benz junto a su hijastra Lindsay y condujo hasta el lugar. Al llegar al hotel, Clara vio exactamente lo que temía. Su esposo salía tomado de la mano de su amante. Lo confrontó en el vestíbulo, gritando, llorando y, según testigos, golpeándolo con su bolso. Pero no fue suficiente. Mientras David intentaba calmar la situación, Clara regresó a su auto y allí, en un momento de locura irreversible, lo esperó. Cuando David salió del edificio para dirigirse al vestíbulo, Clara aceleró y lo atropelló. No una, sino 3 veces. Según el informe forense, el impacto fue brutal. David murió en el acto, con múltiples fracturas y lesiones internas. Su hija presenció todo desde el asiento del pasajero. La escena fue captada por las cámaras de seguridad del hotel y por los detectives contratados por la propia Clara. El caso se volvió un fenómeno mediático en los Estados Unidos. ¿Cómo podía una mujer tan educada, exitosa y aparentemente equilibrada cometer un asesinato tan brutal? Durante el juicio, la defensa alegó que Clara había actuado bajo un estado de intensa perturbación emocional, sin intención de matar, pero la evidencia era aplastante. El jurado encontró a Clara culpable de asesinato con pasión repentina, una figura legal que reconoce el impulso emocional como atenuante, pero no que la absuelve. Fue sentenciada a 20 años de prisión. En el 2018, tras cumplir 15 años, fue liberada en libertad condicional. El caso de Clara Harris sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de cómo una emoción humana tan común como los celos puede desencadenar en un acto irreversible. No fue un crimen premeditado con frialdad, sino un estallido emocional que, sin embargo, tuvo consecuencias devastadoras. La muerte de David no solo destruyó una familia, sino que marcó para siempre a sus hijos, especialmente a Lindsay, quien vivió la pérdida de su padre y la ruina de su madrastra en un solo instante. Este caso recuerda que el crimen no siempre tiene rostro de monstruo. A veces los protagonistas son personas comunes, atrapadas en circunstancias extraordinarias, donde la emoción supera la razón. Y es en esos momentos, cuando el alma se nubla, que la tragedia encuentra la puerta abierta. Los frascos del cementerio. Desde fuera nadie hubiese sospechado nada. En un tranquilo vecindario de Miami, donde las casas se alzan rodeadas entre palmas y bugambilias, vivían Clara y Dalia, 2 mujeres que durante años habían compartido lo que parecía ser una amistad irrompible. Se conocieron en una iglesia local. Luego compartieron reuniones, cumpleaños, secretos y hasta vacaciones familiares. Clara, madre de 2 hijos y esposa de Ernesto, un contratista respetado, confiaba en Dalia como en una hermana. Sin embargo, algo oscuro comenzó a nacer en su interior. Una duda que creció como moho en las paredes de su mente. Todo comenzó con miradas que
Duraban demasiado. Risas compartidas que se sentían íntimas. Y un perfume en la camisa de su esposo que no era el suyo. Clara, en silencio, empezó a atar cabos. Dalia se presentaba en su casa sin avisar, muchas veces cuando ella no estaba. Ernesto de pronto comenzó a tener reuniones que coincidían con los días que Dalia decía estar ocupada. Clara no era una mujer de confrontaciones, pero tampoco era ingenua. Al principio pensó en contratar un detective, pero una tarde hablando con su vecina Teresa, una mujer llegada de Santiago de Cuba, escuchó algo que le cambiaría la vida. Si quieres saber sobre la verdad, no busques con los ojos, busca con espíritus. Yo conozco un palero. Confundida, Clara pidió explicaciones. Teresa le habló de la palería, una antigua práctica religiosa afrocubana, derivada del palo monte o palo mayombe. Se trataba de una religión que rendía culto a los espíritus de los muertos, las engangas, y a través de rituales con elementos de la naturaleza, restos humanos y objetos personales, se podía obtener poder, protección o incluso venganza. En una humilde casa a las afueras de Hialeah, en un cuarto oscuro cubierto de tierra y velas negras, conoció a Tata Romualdo. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con la piel curtida por el sol y los ojos profundamente negros. En el centro del cuarto se encontraba una enganga, un caldero de hierro lleno de huesos, palos, tierra de cementerio, clavos y objetos envueltos en cuerdas. Aquí habitan muertos poderosos, dijo el Tata, mientras Clara observaba entre horrorizada y fascinada. Si ella te traicionó, los muertos lo sabrán. Y si quieres justicia, ellos te la darán. Clara aceptó. Romualdo le pidió una foto de Dalia, una prenda usada y un mechón de su cabello, que ella logró obtener con engaños. Durante 3 noches seguidas se hicieron rituales, rezos en Kimbundu, sacrificios de animales, invocaciones con humo y fuego, y otros elementos que no puedo describir. Clara se adentró en una oscuridad que nunca pensó tocar. La última noche frente a la enganga, el Tata le dio un frasco con la imagen de Dalia, tierra de cementerio, clavos oxidados y un pequeño hueso. Si ella te hizo daño, será visitada por los muertos, pero si es inocente, tú pagarás el precio. La semana siguiente fueron un infierno disfrazado de calma. Clara se enfermó, no dormía, soñaba con sombras. Su esposo la notaba ardiente y Dalia comenzó a cambiar. Dalia soñaba con puertas que se cerraban solas, gritos bajo la tierra, con manos frías que le tocaban en la oscuridad. Luego comenzaron los accidentes, resbalones inexplicables, objetos que se caían solos. Y una vez, hasta su perro la mordió sin razón aparente. Entonces, una madrugada de julio, Dalia fue encontrada muerta en su apartamento. No habían signos de violencia, pero su rostro estaba congelado, en una expresión de horror absoluto. La autopsia no reveló causas claras. Se habló de un stroke, pero nada encajaba. Sus vecinos dijeron haber escuchado gritos. Su madre dijo que Dalia llevaba días diciendo que alguien la seguía, que sentía que algo se la quería llevar. Clara asistió al velorio, vestida de negro, ojos secos y labios sellados. Nadie sospechaba de ella, aunque por dentro algo la roía, una mezcla de culpa, miedo, pero una paz un poco enfermiza. 2 meses después, trabajadores del cementerio Caballero Rivero excavaban nuevas fosas. Al cavar, uno de ellos golpeó algo con la pala. Era un frasco sellado, cubierto de cera negra. Al abrirlo encontraron fotos de Dalia, un mechón de cabello, clavos oxidados y un pequeño hueso. En los días siguientes encontraron otros 2 frascos similares. Nadie sabía qué hacer con aquello. El director del cementerio lo reportó a la policía, que archivó el caso por falta de pruebas. Pero entre los sepultureros se corrió el rumor. Eso es brujería. Palo. Alguien la mandó a matar con un muerto. Aquel tal vez
fue el crimen perfecto, pues nunca nadie sospechó que Clara le haría algo a su amiga, y mucho menos cosas de brujería. Así que para todos, Dalia murió por causas naturales. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.